Los estudiantes de primer año de bachillerato a esta clase de matemática. En esta ocasión estamos iniciando la unidad número 6, en la cual vamos a continuar hablando de trigonometría, de identidades y ecuaciones que tienen que ver en la trigonometría. Estos temas fueron estudiados por grandes matemáticos como Newton, Euler y Leibniz y fueron utilizados para describir fenómenos de tipo de oscilación, como por ejemplo en la construcción de puentes. Historia muy bonita que los invito a leer. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. El primer contenido de esta clase tiene que ver con las identidades que vamos a demostrar con respecto a ángulos negativos, a su complemento o con respecto a su suplemento. Por eso la primera situación inicial nos invita a pedir la demostración de que el coseno de un ángulo negativo equivale al coseno de ese ángulo positivo y el seno de un ángulo negativo equivale al opuesto del seno de ese ángulo positivo. La segunda demostración, el coseno del complemento de un ángulo equivale con el seno de ese ángulo y el seno del complemento de ese ángulo equivale al coseno de ese ángulo. La tercera demostración tiene que ver con el coseno del suplemento, equivale al opuesto del coseno de ese ángulo positivo y que el seno de ese suplemento equivale al seno de ese mismo ángulo. Entonces podemos utilizar las simetrías con respecto al eje X, a la recta identidad y al eje Y en esta ocasión. Revisando la solución para el primer literal, entonces en el plano cartesiano vamos a ubicar un punto A, B, que ahí lo hemos denotado, y entonces vamos a considerar en este punto que tiene un punto simétrico con respecto al eje Y. Este va a estar a la misma distancia y obviamente tiene que cambiar el valor de la ordenada. Entonces ya no va a ser B, sino que va a ser su opuesto, es menos B para este punto simétrico. Entonces, considerando que este es un círculo trigonométrico de radio 1, entonces aquí tenemos esta coordenada que va a ser coseno de teta, seno de teta. ¿Por qué razón? Porque la longitud de este cateto adyacente corresponde al valor de coseno de teta. Y la longitud corresponde a este cateto opuesto, que está en el eje Y, va a corresponder al seno de teta. Entonces sus coordenadas son esas. Pero si yo considero el punto opuesto, entonces le vamos a cambiar signo a la segunda coordenada. Y esta tendría que ser coseno de teta, menos seno de teta. Ahora, este punto no es la única forma como lo podemos llamar. Si yo considero el segmento OP, observemos que se me forma un ángulo negativo en esta ocasión. Entonces, al considerar ese punto, yo podría llamarle a esta coordenada coseno del ángulo negativo, seno del ángulo negativo. Y observen que a este punto le estamos llamando de dos formas diferentes, pero nos referimos a la misma ubicación. Entonces podemos sacar una comparación de estos dos puntos y podemos decir que el coseno de un ángulo negativo equivale al coseno del ángulo positivo. Esa es la primera. Y la segunda, que el seno de un ángulo negativo equivale al opuesto del seno de ese ángulo positivo. Entonces ahí hemos terminado con la primera literal que nos pedía hacer la demostración. Y vean ustedes que es una identidad de simetrías con respecto al eje X. Ahora con respecto al segundo literal, si ubicamos en el plano cartesiano estos puntos, entonces vamos a tener siempre un punto A, B, que lo estamos ubicando aquí, y este punto le vamos a dar la coordenada A, B. El simétrico con respecto a la identidad de este punto tiene que ser invirtiendo las ubicaciones, que va a ser B, A. Entonces, al tener ese punto, nosotros podemos llamarle que ha formado este ángulo teta, coseno de teta, seno de teta. Y su simétrico tendríamos que invertir las coordenadas. Este va a ser seno de teta, coseno de teta. Esa es una manera de llamar este punto P'. Ahora, ese ángulo, veamos nosotros que se ha formado, es el complemento de este ángulo, que sería 90 menos teta, es lo que le estamos quitando. Entonces, podríamos llamarlo de la siguiente forma, a este punto P', coseno de 90 menos teta,
que sería el complemento, coma, seno de 90 menos teta. Entonces, de nuevo, a este mismo punto P' lo estamos llamando de dos formas. Y eso nos permite utilizar entonces deducir las siguientes identidades. El coseno de teta va a ser igual, el coseno del complemento de 90 menos teta va a ser igual al seno de teta. Y la segunda que vamos a comparar es que el seno del complemento va a ser igual al coseno de teta. Entonces aquí hemos llegado a otra identidad que también podemos comprobar por medio de estas simetrías con respecto a la recta identidad. Ahora para el tercer literal que nos piden demostrar, entonces vamos a considerar un ángulo teta y su suplemento que sería 180 menos teta. Entonces al ubicar de nuevo este punto P, que le vamos a llamar A, B, este punto P tiene que tener un simétrico con respecto al eje Y, que le vamos a llamar P'. ¿Qué características cumple este punto? Bueno, que si este punto P es A, B, el punto P' entonces va a cambiar la coordenada del eje X y este tendría que ser menos A, B. Si consideramos el círculo trigonométrico de radio 1, el segmento P vale 1, entonces la coordenada de este punto P también la podemos denotar como coseno de teta, seno de teta. Y su punto simétrico con respecto al eje Y lo vamos a denotar cambiándole el signo a la segunda componente, a la primer componente. Esto sería menos coseno de teta, seno de teta. De igual manera, entonces, si consideramos el ángulo del suplemento, que sería 180 menos teta, observen ustedes que podríamos escribir las razones trigonométricas de esta forma. Primero coseno del suplemento, es decir, 180 menos teta, y la segunda componente de este punto P' es seno de 180 menos teta. De nuevo, a este punto P' le estamos llamando de dos formas, de esta y también de esta. Entonces, si se trata del mismo punto, puedo comparar las ordenadas y las abscisas. Primero sería que el coseno del suplemento es igual al coseno negativo, al opuesto, del coseno de este ángulo. Y la segunda que podemos deducir es que el seno de este suplemento, 180 menos teta, va a ser igual al seno de teta. Ahí no cambia nada. Y esta es una de las más fáciles que nosotros podemos recordar. Entonces, así hemos hecho la demostración de lo que nos pedían y en conclusión podemos decir que una identidad trigonométrica es una igualdad donde intervienen razones trigonométricas y es una verdadera para cualquier ángulo. Entonces, las primeras que nosotros sacamos es que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de su ángulo positivo. El seno de un ángulo negativo equivale con el opuesto del seno de ese ángulo positivo. Otra más, el coseno del complemento de un ángulo equivale al seno de ese ángulo. Y el seno del complemento de ese ángulo equivale al coseno de ese ángulo. También hay otras que no las hemos demostrado en esta ocasión, pero podemos nosotros deducirlas. Y es que la tangente de un ángulo negativo equivale al opuesto de la tangente de ese ángulo. También la tangente del complemento equivale a 1 sobre la tangente, que este sería el recíproco. Y la tercera identidad es que la tangente del suplemento de un ángulo es la tangente, el opuesto de la tangente de ese ángulo. Entonces, utilizando estas identidades, nosotros podemos trabajar con algunos ejercicios, como lo muestra el segundo. Nos piden representar cada razón en términos de un ángulo teta tal que lo demos en el rango de 0 grados hasta 90 grados. La primera de ellas es el coseno de menos 40 grados. Entonces, como vimos en las demostraciones anteriores, el coseno de un ángulo negativo equivale al coseno de ese ángulo positivo. Por lo tanto, coseno de menos 40 grados es lo mismo que el coseno de 40 grados positivos. En la segunda, el seno de 120 grados lo podemos escribir como el ángulo suplementario 180 menos 60, porque eso es 120. Y entonces esto equivale al seno de 60 grados. Y la tercera de ellas, que la tangente de 320 grados, aprendimos que la podemos escribir como la negativa de la tangente del suplemento. Y 180 menos 320 es menos 140.
Ahora la tangente de el opuesto de la tangente de un ángulo, nosotros la podemos convertir en la positiva del ángulo positivo, tangente de 140 grados. Y esto, por supuesto, va a ser igual al opuesto de la tangente de ese suplemento. Entonces 180 menos 140 equivale a la tangente negativa de 40 grados. Y ahí hemos hecho una demostración utilizando las propiedades que hemos demostrado en esta ocasión. Ahora ustedes van a utilizar estos conocimientos para demostrarlos y poder resolver los ejercicios. Espero les sirva este video y nos vemos en la próxima.